El stop motion cutout consiste en crear una animación en 2D mediante el uso de personajes, accesorios y escenas hechos de materiales como papel, cartón y tela. Los personajes se crean con recortes del material que se unen y colocan sobre un fondo plano. Cuando se graban sus poses con pequeños pasos, se consigue la impresión de movimiento. Los personajes son planos y la composición está hecha en capas. Las capas, junto con las diversas posiciones del papel, son lo único que da la ilusión de tridimensionalidad. Generalmente los materiales que se utilizan son diferentes tipos de papel y cartón, telas, fotografías y cualquier textura plana que se pueda recortar. Con frecuencia se diseña la vista frontal de los personajes, luego se recortan las partes de su cuerpo y son especialmente las extremidades las que deben ir separadas. Estas se unen después en las articulaciones con tachuelas, alfileres para papel, costuras o algo que permita el movimiento en 2 dimensiones. Aunque también pueden quedar sueltas si se tiene mucho cuidado con los movimientos. Las uniones de la articulación, como una muñeca o marioneta de papel, simplifican la acción. Si es necesario mostrar otra vista del personaje, se tendrá que dibujar y recortar una nueva figura. Entre los recursos se van a ver distintos puntos. El primero sería pensar la historia para saber con exactitud qué personajes se van a utilizar. Segundo, tener en cuenta los personajes, es decir, cuidar el aspecto de estos y tener en cuenta cómo encajan las distintas partes, por ejemplo, las articulaciones. Tercero, unir los trozos, pensar con qué y cómo unirlos. Cuarto, configurar un espacio para la grabación. Por ejemplo, emplear una superficie fija y plana, preferiblemente una habitación oscura con lámparas encendidas, así la luz no va a cambiar durante la grabación. Y por último, fijar la cámara en una posición para que no se mueva, por ejemplo, con un trípode para que ayude. Por otro lado, también siempre nos preguntamos quién fue el máximo exponente o quién fue el primero en crear esto. Bueno, la realidad es que la primera persona conocida en crear un largometraje con recortes fue el director y dibujante argentino Quirino Cristiani, quien en 1916 realizó un corto, La intervención en la provincia de Buenos Aires, con recorte de cartulina, pero por desgracia este se destruyó en un incendio. Por esto, Lotte Reiniger fue considerada la creadora de esta técnica por su largometraje Las aventuras del príncipe Ahmed, en 1926, quien desde pequeña estuvo interesada en el cine y admiraba mucho a Wegener. Por eso cuando Lotte se unió a un grupo teatral, en el cual Wegener también formaba parte, se dispuso a llamar su atención, confeccionando la silueta de los actores con los disfraces de sus respectivos papeles. Además, se dice que la idea de la silueta surgió a partir de sombras de ratas a contraluz. Gracias a su simplicidad y bajo costo, este tipo de animación se utilizó en los medios durante años y se sigue usando actualmente en cualquier parte. Algunos ejemplos que se destacan son el primer episodio de South Park, series de televisión como Captain Pugwash desde 1957 hasta 1975 y videoclips como And She Was de Talking Heads en 1985. Este tipo de animación cuenta con diversas ventajas, ya que es divertida y creativa, es simple y barata, que se pueden reutilizar recursos y materiales. También puede ser una vía de acceso para principiantes, es una buena forma de que los animadores novatos inicien en métodos de narración visual más complejos. También puede llegar a ser un reto para los profesionales expertos, ya que emplear técnicas tradicionales o probar la animación cutout por primera vez puede ser un cambio sorprendente y positivo. También es una técnica ideal para las redes sociales, ya que provoca cierta nostalgia y es atractiva para distintos grupos de audiencia. Además, el equipo es mucho más pequeño que el de una producción tradicional, así que no es necesario demasiadas personas para poder iniciar esta técnica. Sin embargo, una gran desventaja es que al animar los personajes de un punto de vista, lo más probable es que permanezcan relativamente estáticos, porque siempre se ven desde el mismo ángulo, a menos que se deba crear una nueva silueta, lo cual consumiría más tiempo y más recursos. Por otro lado, la complejidad del diseño y el detalle requerido determinarán cuánto tiempo llevará el proceso de animación recortada. Cuando se piensa tener que dibujar, separar y priorizar cada componente uno a la vez, es un proceso largo. Por lo tanto, hacer la animación recortada a la antigua consume mucho tiempo. La animación ha evolucionado. Aún se puede hacer de la forma tradicional, pero también se puede replicar en ordenadores. De hecho, por un lado la animación con recortes se ha utilizado durante décadas para hacer una animación simple y extravagante. La animación con recortes de papel y otros materiales mencionados con anterioridad se hacían a mano. Aunque era barata, llevaba mucho tiempo de crear y animar los personajes y el escenario. Por otro lado, con la llegada del hardware y el software digitales, los procesos de animación han evolucionado, incluida la animación con recortes. Muchos de los estudios de animación actuales utilizan ordenadores para reciclar el aspecto de la animación con recortes tradicionales.